acerca sobre la unidad 1 de las sociedades mercantiles. Por consiguiente, primero vimos sobre las clasificaciones de las organizaciones. En esto primero vimos de acuerdo según su actividad o giro, que estas pueden ser industriales. Bueno, lo que se dedican las industriales pues son las que crean sus propios productos, es decir, que lo realizan mediante la transformación o exportación de materias primas. Pero muy independiente de esto, hay dos clasificaciones más, que son las extractivas, que son las que exportan lo que son los recursos naturales, y las manufactureras, que también por consiguiente tienen dos clasificaciones. Bueno, pues las manufactureras pues son las que transforman la materia prima, y de consumo final pues son las que producen de manera directa, y las de producción pues son las que satisfacen a las que son de consumo final. Unos claros ejemplos como los que puse fueron Pemex, Corona y Michelin. De acuerdo a lo que la actividad o giro, también son las comerciales, que pues básicamente se dedican a lo que es la compra y venta. Pero también estas se clasifican en tres: las que son mayoristas, que pues son las que venden al mayoreo; las minoristas, que son las que venden al menudeo; y las comisionistas, que son los que venden productos que no son de ellos. Claro ejemplo como lo son Chedraui, Oxxo y Avon. Y los de servicio, que son para brindar servicios a la sociedad. Estas pueden ser, se clasifican en lo que es el transporte, el turismo, la educación, públicas o privadas, etc. Unos claros ejemplos como lo es Oxapat y Comisión Federal. También se dedican en lo que es su origen del capital, que estas pueden ser públicas o privadas. Pues lo que se refiere a públicas es que son creadas por el gobierno para prestar servicios, como ejemplo la SEP. Y las privadas, que pues son creadas por agentes económicos privados, y estas no interfieren, el Estado no interfiere en ellos. Un claro ejemplo como lo es Megacable. Bueno, ahora, de acuerdo a según su tamaño, estas pueden ser microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Bueno, pues la microempresa consta de 10 trabajadores. Un ejemplo claro podría ser una tiendita de tu localidad. Una pequeña empresa pues son las que constan de máximo 49 trabajadores. Un claro ejemplo podría ser una maquiladora. Y la mediana empresa pues tiene menos de 250 trabajadores. Un ejemplo como Electra. Y la grande empresa pues es la que ya se dedica a más de 1000 trabajadores. Un ejemplo de ello, Coca-Cola. Según su área geográfica, estas se clasifican en local, regional, nacionales, multinacionales y mundiales. La local pues se encuentra en una localidad, un pueblo, municipio, etc. Un claro ejemplo pues igual de una manera una farmacia de tu localidad. La regional pues se tiene un sede central y verifican su actividad a través de sucursales o delegaciones. Un claro ejemplo como lo es Patjaneseja. Y las nacionales pues desarrollan actividades por todo el país. Un ejemplo claro como lo es Parisina. Y las multinacionales que venden productos en el extranjero. Un ejemplo de ello, Bimbo. Y la mundial pues es la que existe en otros países del mundo, como lo es Google. Según su fin u objetivo, pueden ser lucrativas y no lucrativas. Con ello pues las lucrativas pues son ganancias para el beneficio personal de los dueños y de los socios. Un ejemplo de ello pues Telmex. Y las no lucrativas, que pues estas son utilizadas para el beneficio de la ciudad o el bien común, como lo es UNICEF. Bueno, pues de acuerdo al SAT, en México las microempresas son las que hay más en el país y estas se encuentran en el sector terciario. Por consiguiente, hablaré de las sociedades mercantiles.
Bueno, pues las sociedades mercantiles deberán ser registradas ante el Registro Público de Comercio. Pero antes de ir a proceder ante este registro, pues se deberá contar con lo que es una acta constitutiva, que esta tiene que ser protocolizada. Bueno, ¿qué se refiere a este concepto? Bueno, pues se refiere a que ya cuenta con las firmas de los accionistas. En caso de que estas no sean registradas, pues se consideran como con persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la persona jurídica será diferente a la de sus socios. Bueno, por consiguiente, pues la ley de sociedades mercantiles hace mención que las sociedades no pueden realizar actividades ilícitas. Es decir, que éstas no pueden dedicarse al comercio de sustancias tóxicas, claro ejemplo como lo es la venta de drogas. Y las actividades que sí pueden realizar, esto será dependiendo del sector en el que se enfoquen. Es decir, que pueden realizar cualquier actividad que sea lícita y que sobre todo le beneficie a la sociedad. Ahora bien, ¿ante quién se constituyen las sociedades? Pues esta se será ante el federatario público, es decir, ante un notario. Bueno, a veces solemos preguntarnos qué requisitos nos piden para el dicho procedimiento de una sociedad. Y pues eso es lo que podemos encontrar en el artículo 6 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Fracción primera, los nombres, nacionalidad y domicilio de personas físicas y morales. En este se tiene que mencionar qué personas van a participar en esta sociedad, tanto personas físicas, tanto personas morales. Como segundo tenemos el objeto de sociedad. El objeto de sociedad se refiere a qué actividad económica va a realizar esta sociedad. La razón social o denominación. A veces solemos confundir que estas son las mismas, pero a decir verdad son diferentes. Pues la razón social se refiere a que se integrarán los apellidos de cada uno de los socios o uno de los socios. Y la denominación, pues no se integran lo que son los apellidos de los socios, pero sí se integra lo que es un nombre de lugares, estados, etc. De acuerdo a su duración, pues este máximo tiene de 2, 10 y 20 años. El importe del capital social, es decir, con el capital social que contará la empresa. También se deberá especificar la expresión de cada socio, es decir, lo que cada socio va a aportar a la sociedad. Por consiguiente tenemos el domicilio de la sociedad, que pues será en el lugar específico donde se concentrará la sociedad. Por siguiente tenemos determinar cómo se conformará la administración de sociedad y las facultades. Pues también se mencionará cómo se integrará esta administración en la sociedad. Por siguiente tenemos el nombramiento de los administradores, pues como lo dice, pues se nombrarán quiénes serán los administradores. La distribución de utilidades y pérdidas en los miembros, pues esto será pues igual, se dará el porcentaje de acuerdo a lo que cada uno de los socios aporte a esta sociedad. El importe de fondo de reserva y la liquidación de la sociedad y modo de proceder a la elección de los liquidadores. Bueno, pues como vimos en el artículo 6, se plasmó en lo que es un mapa mental. Bueno, como ya habíamos dicho, el nombre pues puede ser por razón social o denominación. Es decir, que este puede ser propio y exclusivo, puede ser por el nombre de uno o todos los socios y puede ser impersonal. El objeto pues va a describir la actividad o giro en la que se enfocarán, es decir, pueden ser de servicio, industriales o de comercio. Bueno, por consiguiente tenemos lo que es el domicilio, que se fijará una residencia en la que se va a encontrar la sociedad. En caso de cambio de ciudad, pues este tendrá que dirigirse al registro público de comercio, y si fuera de sitio, pues solamente se tendrá que informar a las autoridades, los comerciantes y los clientes. La duración, pues tiene un término de vida que puede ser
a 2 años, a 10 y a 20 años. Lo que son las aportaciones, pues es decir, aportación de cada uno de los socios. Este puede ser por dinero o por bienes, y también se determinará lo que son los derechos y obligaciones de cada uno de los socios. De acuerdo a lo que es la capacidad, pues para actuar y para obligarse. Este puede ser de goce, ejercicio, procesal. Bueno, de acuerdo a lo que es su distribución de utilidades y pérdidas, pues se dividirá en lo que son socios capitalistas y socios industriales. Los socios capitalistas pues son los que aportarán bienes, estos pues no aportarán lo que es trabajo, pero sí aportarán lo que son bienes de cualquier especie o materiales. Y los socios industriales pues son los que aportarán lo que son pues sus conocimientos, técnicas y trabajo personal. Lo que es de acuerdo a la constitución de una sociedad, pues al constituirse legalmente, pues por consiguiente primero se tendrá que formular un proyecto, por segundo tendrá que solicitar un permiso ante la Secretaría de Economía, por tercero tendrá que elaborar el contrato social definitivo entre un notario y firmarlo. Por consiguiente tenemos que inscribir el contrato en el registro público de comercio. De acuerdo a lo que es el patrimonio e importe social, la disolución y liquidación de la sociedad pues podrá incrementar y disminuir. ¿Por qué podrá incrementar? Bueno, podrá incrementar por utilidades, donativos, aportaciones, etc. ¿Y por qué disminuirá? Bueno, pues será por el retiro de socios, las pérdidas y los siniestros. Bueno, pues de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles nos da 7 tipos de sociedades, que esta es sociedad de nombre colectivo, que pues puede existir bajo una razón social y en la que todos pues responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Tiene por características que el número de socios deben ser 2. Los socios pues no pueden ceder sus derechos sin consentimiento del resto. Las aportaciones de cada uno pueden ser por dinero, bienes o trabajo. Su abreviatura pues es Sociedad NC. La sociedad en comandita simple pues también existe bajo una razón social y en la que todos pues responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, y esas están obligadas al pago de sus aportaciones. Tiene por características que debe haber 2 o más socios, estos pueden ser colectivos o comanditarios. Los socios pues se deben dedicar su tiempo y esfuerzo dentro de la sociedad. Ellos tienen un privilegio en lo que es la toma de decisiones, tiene por abreviaturas Sociedad C.C. La sociedad de responsabilidad limitada, que se constituye entre los socios que están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. Tiene por características que no permite más de 50 socios. El capital se conforma por aportaciones y no en dinero, es decir, que son activos de utilidad. Lo que es el nombre, pues deberá incluir el nombre o apellido de uno de o más socios. Sus abreviaturas son SDR.L. La sociedad anónima, pues esta solamente existe bajo lo que es una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Bueno, pues esta como tal no es registrada en el registro público. Bueno, sí es registrada, pero solamente lo que es el SAT sabe quiénes son los socios. La sociedad en el público pues no sabe como tal quiénes son los socios de esta sociedad. Pues tiene como características que debe tomar un mínimo de 2 socios y que cada uno tenga una acción. El capital se divide en acciones y la responsabilidad de los socios o accionistas que estén dentro de esta se limita al pago de sus acciones. Tiene como abreviatura sociedad .A. Lo que es la sociedad en comandita por acciones, pues en esta pues los socios responden de manera subsidiaria,
ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de cada uno o varios comanditarios. Tiene por características que el capital social estará dividido en acciones y no podrá cederlas sin el consentimiento total de los demás socios. Esta también podrá existir bajo una razón social que se formará por el nombre de uno o más socios comanditarios y tiene por abreviaturas sociedad en C por A. Lo que es la sociedad cooperativa, pues esta es una forma de organización social que es integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad. Tiene por características que esta sociedad necesita un número de socios menor de 10 y que su capital variable, pues, y sobre todo que deberá funcionar sobre principios de igualdad y que esto no persigue como tal fines lucrativos, sino que busca un mejoramiento social y económico. Tiene como abreviatura S.C. Lo que es la sociedad por acciones simplificadas, pues está enfocada a fomentar el desarrollo de la micro y pequeña empresa, toda vez que los ingresos totales anuales de esta sociedad tiene por características que no aportan utilidades para el fondo de reserva, además que no están sujetas al requisito de escritura pública y que la responsabilidad de los socios o accionistas está limitada al monto de sus aportaciones. Tiene por abreviaturas S.A.S. De acuerdo a lo que vimos, lo de las sociedades se plasmó en un cuadro comparativo que se comparó lo que es la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones y lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, pues como podemos observar, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y lo que es la sociedad por acciones, pues estas existen bajo lo que es una razón social. En cambio, lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, pues esta también está bajo lo que es una razón social, pero también puede ser bajo una denominación. Lo que es la sociedad en nombre colectivo, pues cuenta con uno o más socios. En lo que es la sociedad en comandita simple, pues también tiene uno o varios socios. Y lo que es la sociedad en comandita por acciones, pues esto también, al igual que los dos anteriores, cuenta con uno o varios socios. Y lo que es la sociedad ilimitada, pues se diferencia de las demás que solamente cuenta con mínimo y máximo de 50 socios. Lo que pues en la sociedad de nombre colectivo, los socios responden de manera solidaria, subsidiariamente y limitadamente en lo que es las obligaciones sociales. Al igual pues en la sociedad en comandita simple, pues estas responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones. Y de igual manera, pues en la sociedad en comandita por acciones, igual los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Bueno, pues cualquier socio de lo que es la sociedad en nombre colectivo, pues responde al importe total de sus obligaciones. En lo que es la de los sociedad en comandita simple, los comanditarios están obligados al pago de sus aportaciones. Y de igual manera en la sociedad en comandita por acciones, pues estos también están obligados al pago de sus aportaciones. En cambio, en la sociedad, pues solamente están obligados al pago de sus aportaciones. En la sociedad en nombre colectivo, si se agota el patrimonio, deberá acudir a los socios administrativos. También que si la responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada conlleva riesgos, por lo que en la práctica pues no podría funcionar. En lo que es en la sociedad comandita simple, pues se necesitan tres elementos, lo que es la sociedad, la razón y la responsabilidad desigual de los socios. La responsabilidad de los socios comanditarios pues hace práctica de hoy en día que no tenga afecto. En lo que es la sociedad en comandita por acciones, pues los comanditarios están obligados al pago de sus aportaciones y sobre todo la responsabilidad de los socios comunitarios, al igual que la sociedad en comandita simple,
pues hace práctica hoy en día que no tenga efecto. En lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, pues el capital social está representado en partes sociales y su capital pues no podrá ser inferior a los 3 millones de pesos. Bueno, pues finalizando esta presentación sobre la unidad 1 de las sociedades mercantiles, pues llegué a la conclusión de que a veces pues nos preguntamos quiénes podemos formar alguna sociedad, pero a decir verdad pues creo que toda persona moral o física, bueno, no creo, sino que lo dice la ley. Pero a decir verdad pues siempre y cuando pues tengamos la capacidad de goce y de ejercicio. Esto quiere decir que pues que las personas que conformemos dicha sociedad no tengamos ningún vicio o enfermedad que nos incapacite. A decir verdad pues también confundía lo que eran los conceptos de razón social y denominación, pero ahora ya sé que la razón social pues es el nombre por el cual se compone por los apellidos de los socios, y sin embargo lo que es la denominación social, por así decirlo, puede ser un nombre impersonal. Sé que esto me ayudará cuando ya esté aplicando mi carrera como contadora. Sobre todo me ayudará a diferenciar a qué objeto social se dedica la empresa en la que esté laborando, o en el caso pues de que si yo quisiera formar alguna sociedad, pues ya sé todos los pasos necesarios para poder registrarla, que esto es ante el Registro Público de Comercio, y sobre todo pues que ante de esta pues tendré que tener una acta constitutiva. Bueno, pues lo que es la duración de esta sociedad, como ya antes mencionado, puede ser de 2 a 10 y a 20 años. Incluso puede ampliarse, pero esto deberá platicarse con lo que es los socios o accionistas que estén dentro de esta empresa.